Odiaba España. ¿Alguna vez un solo programa de televisión ha cambiado vuestra percepción de un país entero? A mí me pasó. Una noche un documental estuvo a punto de hacerme despreciar a España para siempre. En la pantalla se reían de la nación que, sin saberlo, yo anhelaba. La siesta era el símbolo de la pereza nacional. La fiesta una excusa para la incultura y el caos. Y su gente ruidosa y desorganizada, era la prueba de una economía fallida que solo vivía del turismo barato. En ese momento me lo creí. Confié en sus imágenes perfectamente montadas y en la voz arrogante del narrador. Pero pocos días después, descubriría la verdad. Aquello de lo que se burlaba ese programa era, en realidad, la calidez humana que yo llevaba tanto tiempo buscando. Me llamo Mia, soy estadounidense y vivía en Berlín, una ciudad donde el silencio es eficiencia y la eficiencia es ley. Estaba agotada por la soledad y la frialdad que se respiraba entre la gente. Pero el punto de inflexión fue una sola llamada. No seas tonta. Ve y míralo con tus propios ojos. Esa frase de mi amiga Chloe lo cambió todo. Y lo que vi al llegar a España fue un país vibrante, donde el ruido era el sonido de la vida. Gente que se abrazaba sin miedo, que se ayudaba sin pensarlo, que compartía su tiempo y su comida como el tesoro más preciado. Descubrí que el flamenco no era un simple baile, sino el alma de un pueblo que se desgarra en cada nota. El ruido del que se mofaban era, en realidad, el latido de un corazón colectivo. Aquella noche antes de mi viaje, dije unas palabras que aún recuerdo. Si hubiera nacido española, seguramente odiaría mi destino. Pero ahora puedo decirlo con total certeza. Si hubiera nacido en España, me habría sentido increíblemente orgullosa. Esta es la historia de cómo una extranjera, herida por los prejuicios, encontró la verdadera alma de España y cambió su corazón para siempre. ¿El país que crees conocer es realmente el verdadero? Vamos a descubrir la verdad que se esconde tras los estereotipos. Si hubiera nacido española, seguramente odiaría mi destino. En el instante en que esas palabras salieron de mi boca, me sorprendí a mí misma. Fuera, el cielo de invierno de Berlín era de un gris plomizo, y el viento gélido que golpeaba la ventana de mi apartamento parecía un reflejo exacto de la desolación de mi alma. Soy Mia, 30 años, nacida en San Francisco. Hace 2 años, cuando mi marido, Mark, me anunció su traslado a Alemania por trabajo, le dije bromeando, que seguiré a cualquier parte. ¿Al desierto o al Polo Norte? En ese momento, lo decía en serio. Pero nunca imaginé que el destino sería Berlín, una ciudad tan eficiente como un bisturí, y tan fría como su acero. Las primeras semanas fui optimista. Me maravillaba la puntualidad de U-Bahn, la organización de los supermercados, la forma en que todo funcionaba con una precisión matemática. Pero poco a poco, esa perfección empezó a sentirse como una jaula. El silencio en el transporte público no era paz, era un vacío incómodo donde cada uno se atrincheraba tras la pantalla de su móvil. La eficiencia en la oficina no era colaboración, era una competición silenciosa por ver quién se quedaba más tarde, quién respondía los correos más rápido. Nadie preguntaba, ¿cómo estás?, con interés real. Todo era una transacción. Un día, en la cola del supermercado, a una anciana se le cayó el monedero. Las monedas rodaron por el suelo. Nadie se movió. La gente suspiró con impaciencia, mirando sus relojes. Fui yo, la extranjera, quien se arrodilló para ayudarla a recogerlas. La mujer me dio las gracias con una mirada cansada, casi avergonzada, mientras los demás nos miraban como si estuviéramos interrumpiendo el flujo universal de la productividad. En ese momento no lo entendí, pero algo dentro de mí se resquebrajó. En mi San Francisco natal, la gente hablaba, sonreía, se ayudaba. Aquí la gente convivía en una soledad compartida. Por la noche la ciudad no mejoraba. Los restaurantes eran templos del silencio, donde el único ruido era el tintineo de los cubiertos. Entrar sola a una cafetería era atraer miradas de compasión o sospecha, como si la soledad fuera una enfermedad contagiosa. En Estados Unidos había libertad. Se respetaba tu tiempo a solas, pero también se valoraba la conexión. Aquí, en esta ciudad de reglas y orden, me sentía más sola que nunca.
Mark, creo que no encajamos aquí, le susurré una noche. Él me abrazó con una sonrisa cansada. Tranquila, cariño. Te acostumbrarás. Dale tiempo. ¿Acostumbrarme? Asentí en silencio, pero una voz en mi interior gritaba que no quería acostumbrarme a vivir sin calor humano. Esa noche, hundida en el sofá, encendí la televisión sin pensar. Unos rótulos llamativos aparecieron en la pantalla: España, el colapso de Europa. Contuve la respiración. El programa mostraba imágenes de un país que no conocía, playas abarrotadas, gente gritando en bares, calles sucias durante una fiesta popular. El presentador, un hombre de aspecto pulcro y sonrisa condescendiente, caminaba por una plaza soleada. Mientras el resto de Europa trabaja para construir un futuro sólido, decía con tono burlón, España duerme la siesta. Un país anclado en la pereza y la fiesta, cuya única aportación a la economía es el turismo de borrachera. Fruncí el ceño. En sus palabras había un eco de la frustración que sentía en mi propia vida. El orden, la disciplina, el trabajo. Todo lo que él elogiaba de forma implícita era precisamente lo que me estaba asfixiando. Pero en mi agotamiento me dejé llevar. Supongo que tiene razón, pensé. Al menos aquí las cosas funcionan. Entonces la cámara enfocó a un grupo de personas almorzando en una terraza. Reían a carcajadas, compartían platos, hablaban todos a la vez. El presentador añadió, ruidosos, ineficientes y sin modales. El carácter español en estado puro. Por un instante, solo un instante, sentí una punzada de envidia al ver sus rostros vivos y expresivos. En mi pecho acababa de nacer una pequeña duda, una sensación extraña. ¿De verdad España era solo eso? Esa duda, sin que yo lo supiera, estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. La pantalla del televisor brillaba con una luz azulada en la oscuridad de la sala. El título provocador, España, el colapso de Europa, seguía flotando sobre imágenes de un caos cuidadosamente seleccionado. Me incliné hacia adelante, fascinada y repelida a partes iguales. Mark asomó la cabeza desde la cocina. ¿Qué es ese título tan agresivo? El presentador, con su sonrisa de superioridad, estaba ahora en un mercado. Miren esto, decía mientras la cámara enfocaba servilletas y cáscaras de gambas en el suelo de un bar. Para los españoles, la calle es su vertedero personal. Una falta de civismo que lo dice todo sobre su cultura. En el plató, un supuesto experto en economía asentía con gravedad. Es el reflejo de una sociedad que no valora el esfuerzo. Solo el placer inmediato. La fiesta por encima del deber. Cada risa contenida de los tertulianos, cada comentario sarcástico, me provocaba una extraña inquietud en el estómago. La imagen era clara, pero las palabras eran como cuchillos. La siguiente escena nos transportaba a una oficina a las 2 de la tarde. Estaba medio vacía. La famosa jornada intensiva de verano, explicaba el presentador con ironía. O como lo llaman en el resto del mundo, trabajar a tiempo parcial. Mientras en Berlín o Londres se cierra una fusión, en Madrid se preparan para la siesta. Así es imposible competir. El plató estalló en una risa condescendiente. Mark frunció el ceño. Joder, qué cabrones. Como si la gente no trabajara allí. Intenté sonreír, por dentro me sentía incómoda. A continuación, mostraron imágenes de una familia en la playa, un grupo enorme con abuelos, padres y niños, todos hablando a la vez, gritando de un lado a otro. Una cacofonía, exclamó el presentador. Es imposible tener un momento de paz. Son ruidosos por naturaleza, una nación de extrovertidos sin filtro. Otro experto, esta vez una socióloga, apostilló, necesitan el ruido para sentir que existen. Es una sociedad con pánico al silencio, a la introspección. Y de nuevo esa frase resonó cerrando el reportaje, España, el hermoso fracaso de Europa. No pude reír. Cuando el programa terminó, sentía un peso en el pecho. Sin darme cuenta, quizás había empezado a creerme sus palabras. Parece un país un poco caótico, ¿no?, murmuré. Mark asintió levemente. Sí, o quizás solo saben vivir mejor que nosotros. Pero esa noche en la cama,
no podía dormir. Las imágenes de la gente riendo en la terraza, la familia en la playa. ¿Por qué, a pesar de las críticas, esas escenas me parecían llenas de una vida que yo había perdido? La pequeña duda que me había dejado el programa se convirtió en una espina clavada en mi corazón. Y esa espina iba a empujarme a hacer algo que cambiaría mi forma de ver el mundo. Durante los días siguientes al programa, no lograba encontrar la calma. En mi cabeza las palabras del presentador se repetían en bucle: perezosos, ruidosos, incívicos. Recordaba incluso las risas del plató. La gente se ríe así cuando se siente superior, cuando mira a otros por encima del hombro. Pero al mismo tiempo la España de esas imágenes tenía algo que el Berlín donde yo vivía había perdido por completo: calidez. Un bar donde la gente habla, una oficina que se vacía para ir a comer en familia, una playa llena de vida. Eran el blanco de sus burlas, pero para mí empezaban a parecer un refugio. Fue entonces cuando recibí un mensaje de mi mejor amiga de San Francisco, Chloe. ¿Puedo llamarte? Pulsé el botón de llamada al instante. El sonido familiar de su inglés californiano llenó la habitación y solo con eso, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. En Berlín, estar sola era motivo de miradas extrañas. Pero Chloe conocía mi soledad, la entendía. Hey. ¿Sigues viva o el orden alemán ya acabó contigo? Sigo viva, respondí, pero estoy agotada. Lo imaginaba, dijo. Tú no estás hecha para un sitio donde la gente pide cita para tomar un café. Acertó de pleno. A mí me gustaban las librerías tranquilas y los cafés junto al mar, no una cultura donde la espontaneidad se considera una falta de planificación. De repente me acordé y le conté lo del programa. El otro día vi un documental que ponía a España a parir. Decía que son unos vagos, que solo piensan en la siesta y la fiesta, que su economía es un chiste y que son unos gritones maleducados. Al otro lado de la línea, Chloe se quedó en silencio un instante. ¿Un programa alemán? Sí. Entonces es propaganda, tía. Pura basura. Su voz sonaba indignada. Me incorporé en el sofá. Yo estuve en España hace 4 años, Mía. Y fue otro mundo. Las calles están llenas de vida, la gente te habla como si te conociera de toda la vida, y en los bares te ponen una tapa gratis con la bebida. ¿Gratis? ¿En serio? Claro. Una vez me perdí en Sevilla y le pregunté a un señor mayor. El tío no solo me explicó el camino, sino que me acompañó media calle para asegurarse de que no me volvía a perder. Y me llamó hija. ¿Te imaginas a un alemán haciendo eso? Sus palabras me golpearon. Ayudar a un desconocido sin esperar nada a cambio. ¿No era eso más valioso que toda la eficiencia del mundo? Pero el programa decía que son muy individualistas, que no respetan el espacio de los demás, argumenté, repitiendo las mentiras que había oído. ¿Individualistas? ¿Qué va? Son todo lo contrario. Comparten la comida, el tiempo, las penas y las alegrías. Lo que pasa es que tú estás en un país que confunde la frialdad con el respeto. Y no es lo mismo. Me quedé sin palabras. Era cierto. Aquí la gente mantenía las distancias por educación, pero esa distancia se había convertido en un abismo emocional. Chloe continuó, mira, Mía, algunos países del norte de Europa necesitan creer que los del sur son unos vagos para justificar su propia obsesión con el trabajo. Es un tópico muy viejo. Pero la realidad es otra. La gente que vi allí era apasionada, trabajadora y sobre todo, feliz. ¿Feliz? Esa palabra resonó dentro de mí. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. Lo que tuviste, concluyó Chloe con una voz más suave, es una caricatura hecha para que la gente como tú, que está agotada, piense que el problema son los demás y no el sistema en el que vives. Una caricatura para que nos sintamos superiores. La frase me heló la sangre. El programa era exactamente eso. Extremo burlón diseñado para decir, mirad qué desastres son, menos mal que nosotros somos mejores. Mía, la voz de Chloe sonó dulce. Estás rodeada de demasiado silencio y demasiadas reglas. Estás perdiendo el equilibrio.
Necesitas un poco de caos y de sol. ¿Por qué no te vas a España? ¿Qué? ¿Ahora? Claro. Está al lado. Desde Berlín tienes vuelos tirados de precio. Ve y míralo con tus propios ojos. Tú no eres de las que se tragan la primera tontería que ven en la tele. En ese momento algo hizo clic. Era verdad. Yo no era así. Antes de mudarme siempre investigaba, leía, viajaba para formarme mi propia opinión. El estrés de vivir en un país ajeno me había vuelto vulnerable, crédula. Tienes razón, dije. Ni siquiera lo he visto y ya lo estaba juzgando. Normal, estás agotada. Por eso mismo, vete. Y si no te gusta, al menos podrás quejarte con conocimiento de causa. Cuando colgamos, la habitación volvió a sumirse en el silencio. Pero ya no era un silencio pesado y opresivo. Abrí mi portátil y en una página en blanco escribí, viaje a España. Comprobar si el programa decía la verdad. Mientras lo escribía, me di cuenta de algo más. Estaba emocionada. Porque si Chloe tenía razón, significaba que el mundo cálido y humano que yo anhelaba de verdad existía. Esa noche, mientras Mark jugaba en el ordenador, le dije como si nada, oye, ¿y si en mis próximas vacaciones me escapo a España? Él apartó la vista de la pantalla y sonrió. Vaya. Por fin quieres salir de la cueva. Necesito ir a un sitio que no sea tan silencioso. Entonces España es el lugar perfecto. El viaje se decidió así de fácil. Lo que no sabía entonces es que ese viaje iba a desmontar, pieza por pieza, el castillo de prejuicios que habían construido en mi mente. En el mismo instante en que reservé el billete de avión a Madrid, sentí un chispazo en el pecho. Hacía mucho tiempo que no tomaba una decisión por puro impulso. Las palabras de Chloe resonaban en mi cabeza, ve y compruébalo. Tú sabrás ver la verdad. Sí. Iba a verla. Iba a descubrir si la España caótica y perezosa del documental era real, o solo un fantasma creado por alguien para alimentar el odio. Mark me apoyó sin dudarlo. Me parece una idea genial, mía. Además, te vendrá bien un poco de sol. Últimamente tienes cara de invierno berlinés permanente. Él, siempre tan pragmático, pareció entender que no era solo un viaje, sino una misión de rescate personal. En las semanas previas a la partida, me sorprendí a mí misma buscando vídeos de España en Internet. Calles de Madrid llenas de gente, patios floridos de Córdoba, la luz dorada de Sevilla al atardecer. Nada de lo que veía se parecía a la imagen distorsionada del programa. Aquello no era caos, era vida. Había una belleza orgánica en la forma en que la gente interactuaba, en cómo el espacio público era una extensión de sus hogares. Ver esas imágenes, extrañamente, me calmaba la respiración. Sin embargo, un pequeño miedo se anidaba en mi interior. ¿Y si el programa tenía razón? ¿Y si, al llegar, descubría que esa calidez era solo una fachada, y que el cinismo del presentador estaba justificado? ¿Acabaría odiando España de verdad? La noche antes de partir, mientras cerraba la cremallera de la maleta, Mark se rió. ¿Sabes? A lo mejor el título del programa era una provocación para que gente como tú fuera a España a ver la verdad. Su broma me hizo sonreír. Pues si era una provocación, ha funcionado. A la mañana siguiente un taxi nos llevó al aeropuerto en la penumbra del amanecer. A través de la ventanilla, Berlín seguía siendo la misma, ordenada, silenciosa, predecible. Pero por primera vez no sentí que me asfixiara. La sentía lejana. Mi mente y mi corazón ya estaban volando hacia el sur, hacia un país desconocido que necesitaba entender. Iba a comprobar qué había detrás de aquellas risas de superioridad. Iba a buscar la verdadera España. Mientras las alas del avión se teñían con la luz del alba, mi viaje hacia la verdad comenzaba en silencio. En el momento en que se abrió la puerta del avión, el aire cambió. No era solo la temperatura más cálida y suave, era algo intangible, una vibración distinta en el ambiente. Aeropuerto de Adolfo Suárez, Madrid, Barajas. La puerta de entrada a España.
Solo con poner un pie en la terminal, sentí como la tensión que llevaba acumulada en los hombros durante meses empezaba a disiparse. Mark sonrió a mi lado. Oye, pues para ser tan ruidosos, aquí hay bastante calma. Pero no era calma, era algo diferente. Era un murmullo constante, un rumor de vida. Los pasajeros desembarcaban sin empujarse, pero hablaban entre ellos, se reían. En la zona de llegadas, el murmullo se convirtió en una sinfonía. Familias enteras recibiendo a sus seres queridos con abrazos que duraban minutos, con besos sonoros, con gritos de alegría. Hombre, ya estás aquí, tío. Guapa, qué ganas tenía de verte. Al principio mi cerebro programado en Berlín lo interpretó como caos. Pero entonces vi la cara de la gente. Pura felicidad. Sin filtros, sin contención. Nadie parecía juzgar a nadie por expresar sus emociones. Y solo con ver eso, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. ¿Desde cuando mostrar afecto se había convertido en algo extraño para mí? El control de pasaportes fue sorprendentemente rápido. El agente, un hombre con bigote y ojos risueños, me miró, selló mi pasaporte y me dijo, «Bienvenida a España, que disfrutes mucho». No era una frase protocolaria, había una calidez genuina en su voz. Me lo devolvió con una sonrisa. Nada que ver con la mirada severa y el gesto mecánico a los que estaba acostumbrada. Las palabras no tenían pinchos. Tenían temperatura. Caminando por la terminal, me fijé en los detalles. El suelo estaba limpio, pero no de esa manera aséptica y estéril de los aeropuertos del norte. Había vida. Una cafetería bullía de gente tomando café y charlando animadamente. Un grupo de jóvenes con mochilas reía a carcajadas. Entré en un baño y aunque no era lujoso, estaba impecable. Una mujer del personal de limpieza estaba allí, y al verme entrar, me sonrió y dijo, «Pasa, cariño, que está todo listo». «¿Cariño?» Una desconocida me había llamado cariño. Me quedé tan descolocada que solo pude sonreírle de vuelta. De camino a la salida, presencié una escena que se me quedó grabada. Un hombre mayor cargado de maletas tropezó y una de ellas se abrió, esparciendo su contenido por el suelo. Antes de que yo pudiera reaccionar, dos chicos jóvenes y un guardia de seguridad se arrodillaron a su lado para ayudarle a recogerlo todo, bromeando con él para quitarle hierro al asunto. En mi mente resonaron las palabras de Chloe, que ayudan como si te conocieran de toda la vida. El civismo del que se burlaba el programa no tenía que ver con no tirar un papel al suelo, sino con algo mucho más profundo, la humanidad. El silencio no era respeto, la conexión humana sí lo era. Al salir de la terminal, el sol de Madrid me abrazó. El cielo era de un azul intenso que casi dolía a los ojos. De camino a la ciudad en taxi, miré por la ventanilla. Las calles estaban llenas de gente, las terrazas de los bares a rebosar. Oye, Mark, le dije, creo que ese programa mentía. Él me apretó la mano. No mentía, Mía. Simplemente contaba una verdad vista por gente que no entiende nada. Asentí. Pero dentro de mí, un nuevo pensamiento empezaba a florecer. Si esta calidez era la verdadera cara de España, quería ver más. Mucho más. El taxi avanzaba y a pesar del tráfico y el bullicio, la ciudad me parecía increíblemente acogedora. Nadie gritaba con rabia, la gente discutía con pasión. Las personas no se ignoraban, interactuaban. Y en ese aparente desorden, sentí un calor que me reconfortó el alma. El documental se desvanecía en mi memoria, y en su lugar, una nueva frase se abría paso en mi mente: España es un país que tiene la fuerza de vivir en voz alta. Y entonces lo supe. Este no era un simple viaje turístico. Era un viaje para encontrar la verdad. El mismo día que llegamos a Madrid, lo primero que necesité fue un café. El viaje, la limpieza emocional del aeropuerto y la calidez del sol habían empezado a derretir la coraza de hielo que me había construido en Berlín. Buscamos una cafetería tranquila, propuso Mark. Asentí, pero un eco del programa me asaltó. Decía que los bares españoles eran lugares ruidosos y caóticos, imposibles para una conversación civilizada. ¿Sería verdad? Al doblar una esquina, nos topamos con un pequeño bar de toda la vida,
con una barra de metal y taburetes de madera. Desde fuera se oía un murmullo constante de voces y risas. Al entrar, el sonido me envolvió. Era ruidoso, sí. Pero no era un ruido molesto. Era el sonido de la vida. Dentro había todo tipo de gente. 2 hombres mayores discutiendo acaloradamente sobre fútbol en la barra. Un grupo de compañeras de oficina compartiendo unas raciones en una mesa. Una madre con su hijo tomando un refresco. Nadie miraba el móvil. Todos hablaban, gesticulaban, se miraban a los ojos. No había soledad en sus rostros. Al contrario, había una conexión palpable, una energía que llenaba el local. La dueña, una mujer de unos 60 años con el pelo recogido en un moño, nos vio entrar y nos sonrió. ¿Qué os pongo, guapos? Pedí un café con leche y nos sentamos en una mesita. Mark miraba a su alrededor, fascinado. Yo no podía dejar de observar. Oye, le susurré, ¿recuerdas que esto era lo que llamaban caos y mala educación? Pues a mí me parece jodidamente genial, respondió Mark con una sonrisa. Nadie está solo, nadie parece aburrido. Esto es una comunidad. Comunidad. Esa era la palabra. Este ruido no era falta de respeto. Era la banda sonora de la conexión humana. Era gente compartiendo su vida, sin necesidad de susurrar. Aquí el silencio en un bar sería lo extraño, lo preocupante. El café estaba delicioso, fuerte y cremoso. La dueña nos trajo un platito con un trozo de tortilla. Un detalle de la casa, dijo. Nos quedamos de piedra. En Berlín, te cobraban hasta por el vaso de agua. Aquí, te regalaban comida. Recordé a Chloe. Te ponen una tapa gratis. Era verdad. Y en ese simple gesto, entendí algo fundamental sobre la cultura del compartir. No se trataba solo de comida, se trataba de hospitalidad, de hacerte sentir bienvenido. Miré por la ventana. La gente caminaba por la calle, se paraba a hablar, se saludaba con 2 besos. Un repartidor se detuvo a charlar 5 minutos con el kiosquero. En Berlín, eso sería una pérdida de tiempo inaceptable. Aquí era simplemente ser humano. Me di cuenta de que este país no funcionaba con la lógica de la productividad, sino con la de las relaciones personales. Y esa era una lógica infinitamente más rica. Al salir del bar, me sentía ligera. Incluso el bullicio de la ciudad me parecía ahora un ritmo vibrante y lleno de energía. Y lo comprendí. Lo que el programa llamaba caos, no era más que vida sin complejos. Era la libertad de ser, de sentir y de conectar. Esa noche, desde la ventana del hotel, contemplando las luces de Madrid, le dije a Mark, creo que empiezo a entenderlo. ¿El qué? El ruido. No es para molestarte. Es para incluirte. Mark sonrió y me abrazó. Bienvenida a la verdadera España, mía. Y en mi interior, susurré una promesa. Tenía que entender el alma de este país. Tenía que encontrar el origen de esa pasión. Y supe que mi siguiente parada tenía que ser el sur, Andalucía. Quería ver con mis propios ojos la cuna del flamenco, ese arte que el programa había despachado como un lamento folclórico para turistas. Estaba segura de que, una vez más, se equivocaban. Dejamos atrás el bullicio de Madrid y tomamos un tren de alta velocidad hacia el sur. El paisaje a través de la ventanilla se transformaba, pasando de la meseta castellana a un mar de olivos bajo un sol radiante. El tren, a pesar de su velocidad, se deslizaba en un silencio casi absoluto. Mark se maravilló. Joder, qué pasada. Va a toda leche y ni se oye. Es curioso, ¿verdad? Respondí. Este país domina la tecnología punta, pero eligen ser ruidosos en su vida social. Quizás, pensé, porque saben distinguir cuando el silencio es útil y cuando es un obstáculo para la vida. Unas horas después, el tren llegó a Sevilla. Al bajar al andén, sentí como si el tiempo se ralentizara. El aire era más denso, olía a azahar y a tierra caliente. Dejamos las maletas en el hotel y salimos a pasear por el barrio de Triana.
Calles empedradas, casas con patios llenos de flores, el eco de una guitarra lejana. Parece que hemos viajado a otra época, dije. Mark asintió. Aquí las cosas no cambian por cambiar. Tienen un peso, una historia. En ese momento recordé las palabras del presentador: Andalucía, una región anclada en el pasado, un lastre para la España moderna. Su folclore es el reflejo de una cultura que se niega a progresar. Entonces lo vi como la estupidez que era. Negarse a progresar. No, me corregí en silencio. Es proteger su identidad. Es el orgullo de saber quiénes son. En una pequeña plaza, una anciana regaba sus geranios con una parsimonia infinita. Un grupo de niños jugaba a la pelota, gritando y riendo. No había prisa, no había estrés. Era la vida, fluyendo a su propio ritmo. Sentí una profunda envidia. Nosotros, en nuestro mundo avanzado, habíamos olvidado cómo disfrutar del simple acto de estar. Al atardecer, siguiendo el sonido de unas palmas, llegamos a un pequeño bar casi escondido. En la puerta ponía tablao. Dentro el ambiente era íntimo y oscuro. Nos sentamos en una esquina y pedimos 2 copas de vino. El programa había mostrado imágenes de un flamenco para turistas, brillante y coreografiado. Pero esto era diferente. En el pequeño escenario, solo había un guitarrista, un cantaor y una bailaora. No había sonrisas forzadas ni trajes espectaculares. El cantaor, un hombre de rostro curtido por el tiempo, cerró los ojos y su voz se rompió en un quejido profundo, un lamento que parecía nacer de las entrañas de la tierra. No entendía las palabras, pero entendí el dolor, la pasión, la historia que contaba. Entonces la bailaora se levantó. Su cuerpo no ejecutaba pasos de baile, sino que contaba una historia. Sus pies golpeaban el tablao con una furia y una precisión que me dejaron sin aliento. Su rostro era una máscara de sufrimiento y éxtasis. No era un espectáculo. Era un exorcismo. El público no era un mero espectador. Participaba. Gritos de olé surgían de la oscuridad, palmas que acompañaban el ritmo con una sabiduría ancestral. Estaban viviendo aquello con los artistas. Yo estaba paralizada. Aquello era lo contrario a la pereza. Era la entrega absoluta, el alma desnuda sobre un escenario. Esa gente a la que el programa llamaba vaga, quemaba más vida en una sola noche que todos mis colegas de Berlín en un año entero. El duende lo llaman. Y en esa pequeña sala oscura entendí que no era una palabra, sino una fuerza de la naturaleza. Era la prueba de que en este país, las emociones no se reprimen, se convierten en arte. Al terminar, un silencio sobrecogedor llenó la sala antes de que estallara en un aplauso atronador. Yo tenía lágrimas en los ojos. Mark me cogió la mano. Madre mía, mía. ¡Qué fuerte! Salimos a la noche sevillana. El aire fresco me golpeó la cara. Me sentía transformada. El programa se había reído del lamento folclórico. Pero ese lamento era el grito de un pueblo que se niega a que le silencien el alma. Y decidí algo. Tenía que volver a Berlín y contar la verdad. Tenía que usar mi propia voz para destruir las mentiras que había escuchado. La gente merecía conocer esta España, la de verdad. La que no sale en los documentales tendenciosos. La España cuyo ruido es el eco de un corazón que late con una fuerza arrolladora. La mañana de nuestro regreso, desde la ventana del aeropuerto de Madrid, el paisaje parecía teñido de una melancolía serena. Las mismas escenas de gente despidiéndose con abrazos interminables, el personal sonriente, el murmullo de vida. Pero esta vez, no lo veía como una extranjera. Sentía que una pequeña parte de mí se quedaba allí. Volveremos, ¿verdad?, susurró Mark en la puerta de embarque. Asentí con convicción. Sí. Pero la próxima vez por más tiempo. En el instante en que el avión aterrizó en Berlín, la realidad me golpeó con la fuerza de un portazo. Antes de que se apagara la señal de cinturones, la gente ya estaba de pie, abriendo los compartimentos superiores con impaciencia, empujándose en el pasillo. Al bajar a la terminal, el aire se sentía pesado, frío. El silencio era opresivo.
En el suelo, cerca de una papelera, vi un vaso de café abandonado. Los empleados del aeropuerto daban instrucciones con una voz monótona, sin mirar a nadie a la cara. Salida a la derecha. No se detengan. El sonido, el olor, el desorden. Todo lo que en España era vibrante y humano, aquí era ruido y suciedad. De vuelta a casa en el taxi, las calles de Berlín me parecieron más grises que nunca. La gente caminaba con la cabeza gacha, cada uno en su burbuja. No había terrazas, no había risas. Solo una eficiencia silenciosa que ahora me parecía el preludio de la muerte. Al llegar a casa, me dejé caer en el sofá sin decir una palabra. Encendí la televisión por inercia y allí estaba de nuevo. España, el colapso de Europa. Era una reposición. Ahora se reían de los horarios de las comidas, llamándolos un atentado contra la productividad. Mark cogió el mando y apagó la televisión. No tienes por qué ver esa mierda. Pero yo me quedé mirando la pantalla negra, inmóvil. ¿Cómo podían emitir algo así con total impunidad? ¿Por qué nadie se cuestionaba esas mentiras? Esa noche no pude dormir. Abrí el portátil y busqué en Google, estereotipos sobre España, propaganda antiespañola en Europa. Los artículos que encontré me helaron la sangre. Hablaban de prejuicios históricos, de una narrativa construida por los países del norte para mantener una posición de superioridad moral y económica. Culpaban al sur de vago e irresponsable para justificar sus propias políticas. En ese momento, todo encajó. El odio es el entretenimiento más fácil. Y la ignorancia, la forma más silenciosa de dominar a la gente. Sin darme cuenta, abrí un documento en blanco y empecé a escribir. Se puede odiar a un país por la información que te dan. Pero nadie puede arrebatarte la verdad que has visto con tus propios ojos. Mark salió del dormitorio y me puso una mano en el hombro. ¿Investigando? Sí. Quería saber por qué alguien haría un programa así. ¿Y lo has descubierto? Sí. Lo hacen para protegerse. Crean un villano para no tener que mirarse a sí mismos en el espejo. Mark se quedó en silencio un momento y luego sonrió levemente. Entonces supongo que tú ya no estás en el lado de los que se protegen. Asentí. Pero sorprendentemente no sentía miedo. Al contrario, sentía una claridad inmensa. Saber la verdad duele, pero también te hace libre. Había decidido que ya no viviría creyendo las verdades fabricadas por otros. Viviría según la realidad que yo había visto, la que había sentido. Esa noche, a través de la ventana, las luces de Berlín parecían frías y distantes. Más allá del orden y la eficiencia, yo sentía en mi interior una calidez nueva. Era el recuerdo del duende del flamenco, del abrazo de una desconocida, del sabor de una tapa compartida. Era el recuerdo de un país que